cuando algo está roto, lo mejor sería arreglarlo. Y en cierto modo también podría ser reemplazarlo con algo que sea mejor o digamos de otra forma distinta, algo que sea que pueda funcionar. Esto funciona siempre en el caso de las películas y sobre todo en las películas que, pues como pueden ver, películas que no cumplen con lo que la expectativa del público quiere o con lo que la propia expectativa de la empresa, tanto por el hecho pues que pierdan millonarias sumas de dinero, como también de que pierdan varios espectadores y el público. Básicamente que el público aborrezca la película. Y esto ha pasado con un montón de películas, con las mejores películas ha sucedido, pero sobre todo ha sucedido con un universo cinematográfico en particular. Y sí, vamos a hablar de universos cinematográficos porque hoy en día, a partir de esta década, creo que es lo más común en hablar en términos de películas. Aquí voy a estar hablando del universo cinematográfico de DC Comics, como después de lo ocurrido con su Snyderverso, han querido hacer un semi-reboot o un soft reboot sobre todas sus películas. Ahora, ¿esto está mal? ¿Está bien? ¿Debería ser necesario? ¿O incluso podría haber otra solución a este problema? El día de hoy pues vengo a hablar sobre estos temas y veremos si es que por lo menos se puede recoger algo después de todo este quilombo. Vamos a ponernos en contexto. Estamos en el año 2010, digamos. Estamos comenzando una nueva década con Marvel en el horizonte de crear un universo cinematográfico. Algo que no se había visto, ya que ya no estábamos hablando de sagas de películas en donde podemos ver, por ejemplo, Harry Potter 1 hasta el 7, o la trilogía de Señor de los Anillos, o también diferente a lo que podemos ver con la saga de los X-Men, que incluso en ese caso aún ni siquiera llegaba a un universo cinematográfico, porque solamente tenía una trilogía y un spin-off. Similar ocurría con el propio DC Comics, que en ese momento sus mejores películas eran las de Batman. Así que Marvel vino para revolucionar lo que sería la manera en cómo se puede producir y crear una nueva forma de entretenimiento a partir de las películas. Con The Avengers es que el universo cinematográfico logra tener un nuevo significado. Nos damos cuenta de que películas como Iron Man, el Increíble Hulk, Capitán América y Thor tenían una conexión cada uno. Y no solamente eso, sino que además ya estamos viendo la fórmula Marvel desde sus inicios, en donde las películas no tienen la calidad que se merecen, porque sabemos de que estas películas solamente son de paso para llegar al verdadero clímax. La película en sí es toda la fase. Entonces empieza una revolución de lo que es la forma en cómo podemos nosotros tratar una película y cómo podemos contar historias a partir de más películas, que obviamente solamente lo podrían hacer las productoras con mayor presupuesto y con los ingresos suficientes como para crear película por películas, incluso películas que ni siquiera nadie va a ver, solamente para agregarlas en su historia. Sí, estoy hablando de ti, Ant-Man. Y vemos como que los sistemas de los cómics empiezan a entrar en el mundo del cine. Es que las rivalidades entre Marvel y su contraparte DC Comics también llegan al cine. DC se da cuenta de esto y es cuando decide, después de terminar unas de las mejores trilogías, comenzar su propio universo cinematográfico con la película de Superman. Así que estamos entrando en el contexto en el que DC Comics decide comenzar su universo cinematográfico como una forma de rivalidad en contra de Marvel. Por lo tanto, su primer ideal no es el de crear historias o el de revolucionar el medio cinematográfico. Su principal objetivo es no quedarse atrás en la carrera de las mejores películas en esta nueva forma de contar historias, en donde podemos ver que muchas partes de esas películas no fueron lo que el público quería. Más de la mitad de las películas de DC Comics han sido aborrecidas por la crítica y el público no los ha querido, por diferentes motivos que trataremos de verlo un poco a detalle, pero es que en realidad esto comienza a partir de su propio creador, Zack Snyder. ¿Por qué digo que Zack Snyder es el culpable de que el DCU sea tan malo? Bueno, tampoco es que sea malo, sino más bien es que está mal orientado. Recordemos su primera película, Superman del año 2013, o The Man of Steel, el hombre de acero. En esta película tenemos un vistazo más moderno de lo que sería el hombre de acero. Ya no tenemos al clásico Christopher Reeve con su traje y con su sonrisa de Boy Scout. Estamos viendo al Superman de Henry Cavill, que básicamente acaba de matar a Zod, acaba de matar a su enemigo en su propia película. Y es una historia un poco más oscuro y con muchas referencias a la Biblia. Y sí, no hay que olvidar ese punto. Vemos que hay muchas cosas interesantes dentro de esta película, pero en cuestiones de calidad de historia estamos viendo algo que, claro, no se asemeja mucho a lo que podríamos considerar como Superman, ya que aquí estamos ya poniendo en pie la primera piedra y estamos viendo a un Superman
bastante diferente a lo que podemos estar acostumbrados de ver, o por lo menos de lo que va a acontecer. Incluso es a partir de ese Superman, un poco antes de que empezamos a tener este movimiento de los Supermanes malos. Y sí, en parte Snyder tiene un poco de culpa, a la vez que Injustice también tuvo algo de culpa, pero es que es un poco obvio esto de que básicamente cada serie o cada cómic tenga al menos un Superman malo. Y casi toda la década del 2010 ha sido de gente que no de que Superman sí o sí va a ser malo. Esto no lo vemos muy reflejado en su película, pero sí lo vamos a ver reflejado en su secuela Batman vs Superman. Algo que ya se venía planeando incluso desde que comenzara este DCU. Pero ¿cómo fue tratado? Pues como Snyder sabía tratarlo. Encuentra ese hombre. Salva a Marta. ¿Por qué dijiste ese nombre? En cuestión de calidad, en cuestión de guión, vemos de que no está implementado una forma en la que quieran continuar con esto, o por lo menos quieran crear un universo cinematográfico. Y es que Snyder apuesta demasiado por lo que es la acción, por lo que es la rudeza, la brutalidad, por lo que es básicamente su propia visión de Batman. En sí, podemos ver en la visión de Ben Affleck de Batman lo que Snyder quiere hacer con todas sus películas, o lo que quiso hacer con sus películas. Y esto pasó ya cuando con su primera película Superman, llegó con Batman vs Superman, Suicide Squad y un poco también con Wonder Woman, por lo menos la primera. Es a partir de lo que ya empieza a verse que dice DCU, lo empezamos a referir como edgy, en que su propia visión de lo que se quiere armar empieza a decaer bastante, y después llegó Justice League. ¿Y por qué es que Justice League es tan mala? Hablando de la primera parte, o sea, de la película que hizo Joss Whedon. Y es que Justice League destruye todo el mundo narrativo que estaba construyendo Snyder. Snyder ya había creado una forma en cómo el DCU se estaba desarrollando. Una forma un poco más oscura, más realista, entre comillas. Bueno, realista tiene muchos términos, así que no voy a usar la palabra realista, lo siento. Un poco más brutal. Joss Whedon viene y trata de introducir la fórmula Marvel, que esto va a ser la segunda piedra que va a desmoronar este DCU. Van a tratar de meter la fórmula Marvel en sus películas. Es por eso que traen a Joss Whedon que dirija Justice League. Y así va a ir viniendo otras películas como por ejemplo Aquaman, Shazam, Wonder Woman, que esas curiosamente no han sido mal criticadas. Curiosamente han sido las películas que menos críticas y un poco más de taquilla ha recaudado. Son parte de unas películas pero que están ambientadas, o bueno, están usando el sistema de su competencia para crear esas películas. Un sistema que en parte más lo que es la acción, la luminosidad, el enfoque más heroico del héroe contra el clásico villano, en vez de este tono un poco más reflexivo, más de grises de lo que estaba usando Snyder, con esta discordancia en la que estaba dando el universo de DC, en que los fans empiezan a quejar y empiezan a pedir de que se haga el Snyder Cut. Y bueno, llega el Snyder Cut al fin y al cabo, 2018, 2019, no me acuerdo muy bien. Y es aquí donde empieza un poco el boom de esto. Ya que ya con Justice League, básicamente DC tuvo como un cierto trauma en sacar nuevas películas. Algo así como lo que le pasó con el Green Lantern. Pero cuando sacan esta nueva película, no estuvo nada mal, o por lo menos se puede decir que el público y la crítica lo amaron demasiado. Se puede decir que hubo un recomienzo o una clase de reboot para continuar con las películas. Pero lo que resultó después es todas las polémicas que siguieron después, algunos contratiempos, y llegamos después con la actualidad en la que se trata de crear nuevos personajes, o que se trata de introducir nuevos personajes con todo lo que ya hemos visto. Así que llega Black Adam y pues ocurre lo que tuvo que ocurrir. Ya estamos en lo que es la caída del universo cinematográfico de DC Comics, donde después de Black Adam vimos de que ya no se tenía salvación en DC, y ahora van a hacer un reboot con Flashpoint. Los problemas no se hicieron esperar y al final pues tuvimos lo que tuvimos. Estamos ante historias que puede ser que para los fans no les guste, ya que los fans ya están acostumbrados a un cierto tipo de modelo de historia según los cómics. Las películas no se adaptan bien a lo que ya se han propuesto como los personajes, e intentan cambiarlos, pero más para un público algo más seleccionado, ya no tanto para abrir audiencias, sino para mantener esa audiencia que son los fans de DC. Lo contrario a lo que hizo Marvel, en el que decidió apostar por películas que eran abiertas a todo el público, de las cuales los niños pudieron verlas y así comprar y comprar y comprar y comprar, vender. Marvel se convierte en una marca gracias a sus películas.
En cambio, DC se sigue manteniendo su marca a partir de sus cómics, a partir ya de sus figuras clásicas, gracias a este mismo problema, el problema de que no lograron captar al público, en todo el público. No digo tampoco de que Zack Snyder sea un mal director. Realmente yo lo que pienso es de que Zack Snyder ha sido mal aprovechado. Imagínense por ejemplo que lo hubiesen puesto a dirigir una película de Batman. Creo que hubiese sido mucho mejor que lo pongan a dirigir algo en el que él pueda adaptarse mejor a un personaje que literalmente su filosofía de vida no es lo mismo de lo que estaba buscando Snyder en ese momento. Al final, ¿es necesario hacer un reboot al DCU? Hay realmente historias que pudieron haberse continuado, que pudieron haber remodelado muchos de los factores que ya estaban ahí. Ahorita lo que van a hacer es un soft reboot, que básicamente ni siquiera es un reboot, así que estaría bien que lo hagan, pero también van a eliminar algunas historias, van a hacer un reboot de Superman, y encima lo va a hacer James Gunn, que aunque bueno, sí tengo mucha confianza en él, pero digamos de que tiene una forma diferente de ver las cosas que lo que estaba haciendo Snyder. Así que va a ser muy curioso ver cómo este universo que ya creó Snyder lo van a meter a lo que está creando James Gunn. Pero ya en estos tiempos en que, bueno, está a punto de estrenarse la película de Flashpoint, veremos si es que logran crear esta nueva rama para el DC. Con esta bajón de calidad que está teniendo Marvel, y con la gente de que ya le está cansando ver películas de superhéroes, creo de que sería bueno de que se reenfocaran en lo que han estado tratando de crear. Que sería bueno que buscaran nuevos personajes o nuevas historias de que de verdad la gente quisiera ver. Tenían un buen pilar, pero ese pilar comenzó de una forma en la que no era buena o en la que no se pudo adaptar bien a la gente de hoy en día. Para mí sería mejor continuar con este universo, continuar con el Snyderverse, traer personajes, ya simplemente ordenar mejor cómo van a ir creando sus historias, en vez de traer a alguien nuevo que pues va a ser un poco más confuso para la gente que se trata de introducir a este universo. Básicamente es como la gente que va a tratar de introducirse a los cómics. En sí, es muy curioso de que este problema del cine sea un problema que ya lo vimos en los cómics. Se puede lograr arriesgar varias temáticas, varios personajes. Se puede, porque hay una creatividad. En eso está cada creatividad de cada director, en darle algo nuevo a sus personajes, en darle nuevas historias. El problema está cuando el propio DC quiere rivalizar contra Marvel. Y si vas a buscar rivalizar contra Marvel, tienes que adelantarte a la par o un poco más allá de ello. Probablemente si eso viene hecho en copiar literalmente el sistema de Marvel, probablemente no estaríamos en ese problema en el que recién tratan de crear un universo cinematográfico. Pero al final hubiera acabado lo mismo que Marvel. Un bajón de calidad y un público que se cansa de ver esas películas.